Yo creo que Dios tiene algo especial con cada persona que está en este lugar. Cuando digo que Dios tiene algo especial, porque es Dios. No es más nadie. Y a su nombre. Y hay algo muy especial que Dios siempre ha tenido con usted, incluso con aquellos que caminan errantes, pero mayormente con cada uno de nosotros que estamos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros que estamos aquí, antes no éramos reconocidos, pero hoy, por su amor, por su misericordia, somos reconocidos. Por eso te digo en esta mañana, hermano, que Dios tiene algo especial contigo y que el enemigo se ha encargado de querer ocultar y hacerte olvidar lo gran y especial que Dios, aleluya, quiere hacer contigo. Muchas veces pasamos por alto tantas cosas que Dios nos dice, Dios nos habla, que Dios nos administra. Pero quiero recordarle en esta mañana que aunque a usted y a mí se nos pase por un momento, Dios lo tiene presente. Dios lo tiene presente. Aunque el enemigo quiera hacerte creer de que ya tú no eres especial, hoy Dios te dice: eres especial. En esta mañana, amados hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 127. Este capítulo de los Salmos 127 trae 5 versículos. Y vamos a estar leyendo estos 5 versículos. Y quiero que lo leamos todos juntos, hasta el versículo 5. Pero lo leamos no corriendo, sino pausadamente. Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así al pie de la letra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente. Así son los hijos habiendo en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena sus aljabas de ellos. No serán avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén y amén. Oremos por esta palabra, hermano. Amado Dios, Señor, presento mi vida. Sé, Dios, que yo no sé nada, Señor, pero entiendo que el conocimiento proviene de ti.
Yo te pido, Señor, en esta hora, que quite todo conocimiento humano y que sea tu conocimiento, tu sabiduría en esta mañana, y que a través de tu Santo Espíritu tú nos hagas entender y comprender lo dicho de tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones y que sea tu palabra, Dios mío, haciendo, Dios amado, el trabajo. Señor, supliendo la necesidad que podamos desear y anhelar en este momento en cada uno de nosotros. Señor Padre, sea usted restaurando, sea usted redarguyendo, sea usted enderezando lo torcido, sea usted allanando lo áspero. Dios mío, en esta mañana, Señor Padre, queremos ser formados por ti, queremos ser capacitados por ti, queremos ser instruidos por ti en esta mañana. Señor, sé que no queremos irnos igual como llegamos. Queremos irnos, Señor, con una mente clara, con un corazón extendido, Padre. Señor, en esta mañana te pido que seas tú, Señor, haciendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. El título de la enseñanza en esta mañana: Dios me conoce. Dios me conoce. Quizás muchas veces hemos escuchado este significado. Quizás muchas veces hemos escuchado esta palabra acerca de que Dios nos conoce, o acerca de que Dios me conoce. Pero quizás muchas veces no le damos el valor, o no ponemos la atención a dicha palabra. Recuerde que aquel hombre dijo: de a oída te ha oído, pero hoy, aleluya, sé, aleluya, que eres real. Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo: tener un trato especial, que su pueblo conozca lo valioso que es en la mano de ese Dios poderoso, de ese Dios supremo, y que su pueblo entienda mayormente que todas las cosas que hoy subsisten en nosotros no fue por sus fuerzas, no fue por el esfuerzo que usted hace o que yo hago cada día. Quizás las cosas que hoy materialmente tenemos, quizás muchas veces pronunciamos de que lo he logrado y lo he obtenido, pero realmente lo olvidamos la raíz de donde fue salida todas estas cosas. Porque nos colocamos primeramente yo hice, yo logré, yo busqué, yo me esforcé, yo construí, yo trabajé. Pero pensemos por un momento: si todas las cosas que se te presentaron y que por ti y la misericordia de Dios pudimos alcanzar, eso quiere decir que no fueron por ti, sino que fue por el Dios del cielo. Hoy tenemos lo que tenemos, es porque a Dios le ha placido. Y no solamente le ha placido, sino de que Él nos conoce.
conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios comenzó a crear todas las cosas no estaban, sino de que Dios comenzó a crearla. Dios comenzó a darle una forma, Dios comenzó a darle un orden, Dios comenzó a llenarla. ¿Por qué? Porque estaba vacía, no había nada en ella. Y Dios comenzó a declarar y a edificar y a construir de tal manera que hoy podemos saber y conocer que todo lo que hoy subsiste es por de tal forma que dice que Él hizo un muñeco de barro, y en ese muñeco de barro dice que sopló aliento de vida, y desde ese momento subsiste un ser viviente llamado hombre. Y comenzó a subsistir el hombre. ¿En dónde? En la tierra. Donde no había hombre, Dios lo formó y lo creó y lo estableció allí. Y a su nombre. Pero no había nada. Y dice que Dios le entregó al hombre todas las cosas que había allí. Todo, hermano. Se lo dio al hombre. Y a su nombre. Por eso que Dios te dice en esta mañana que Él nos conoce. Y nos conoce porque Él es nuestro creador. Quizá usted pensará, ¿cómo es nuestro creador si mi padre se llama Miguel? Pero ¿quién fue que permitió que se formase o que te formaras en el vientre de tu mamá? ¿Quién fue que lo permitió? ¿No fue Dios? Fue Dios quien lo permitió. Que usted viniera al mundo. Y cuando usted vino al mundo, no vino con todas las cosas que hoy usted tiene. Pero hoy tú tienes lo que tienes, es porque Dios lo ha permitido. Y en esta mañana Dios quiere enseñarnos el valor de lo que Él es para usted. ¿Quién es Dios para usted? Quizá usted puede tener al Dios como distintas formas. O usted lo puede tener como algo que usted tiene, algo de valor. O como alguien que le obsequia a algo y lo tienes allí, ese es algo especial. Y a su nombre. Y no solamente te regalan unas cosas, sino muchas, y la tienes allí como valores especiales. Y si son de usar, te dirá: yo hoy uso este porque este tiene un valor especial, o uso este también porque este también tiene otro valor especial. Y cada día
usa y toma cada una de esas cosas, porque para usted tiene un valor y es especial. Y a su nombre. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Quiero que nos vayamos por un momento al libro de Job. Por favor. Y cuando estemos allí, alguien pueda leerlo, por favor. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 hasta el 11. Estaremos leyendo allí. Yo te invito, hermano, que tú busques la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Ese es el manual de que va a guiarte y va a llevarte al conocimiento pleno de Dios. Amén. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Alguien lo consiguió? ¿Puede leerlo? Amén. Observamos el versículo 8, dice Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios conocía a Job. Dios conocía en lo más profundo del corazón de Job quién era él para Dios. Y Dios comienza a hablar de una forma sincera y agradable de este varón, y nombra los alcances que Job podía tener en el Señor. Como hoy Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y dice que Job, Dios le había dado todo a Job. Le había dado riquezas, le había dado posesiones, le había dado bienes, le había dado todo, y no simplemente eso, sino que lo había acercado. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y a su nombre. Dios conocía a Job, y Dios sabía que si él permitía que Satanás le quitara todo, Dios conocía que él se iba a mantener en lo que había creído. Y a su nombre. Pero cuántas veces las posesiones, las bendiciones, las riquezas que el hombre obtiene y recibe en esta vida, ¿cuántas personas no ha preferido las riquezas y las bendiciones y comienzan a dejar a ese Dios? Comienza a alejarse de ese Dios que lo conoce, de ese Dios que conoce su corazón, de ese Dios que conoce su pensamiento.
mucha gente comienza a darle la espalda a Dios. Comienza a alejarse cuando está bien, cuando está recibiendo, cuando su mayor economía está en extracto alto, donde su relación es muy sociable y marcha excelente bien. Mucha gente se aleja de Dios y prefiere lo que está enfrente de sus ojos, y prefieren lo que observan con sus ojos. Y a su nombre, la Biblia habla y dice que, hablando acerca de este asunto, dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de riquezas. Y cuando hablamos de riqueza, hablamos de posesiones, cosas que el hombre logra en esta vida, pero nunca piensa que todo lo ha logrado por misericordia de Dios, y que durante todo ese proceso, el que lo pudo guardar, el que pudo velar para que él llegara a donde tenía que llegar, fue Dios. Pero muchas veces el enemigo quiere que nosotros perdamos ese sentido de la realidad. Y que nos desviemos del propósito. Porque nadie me va a decir que cuando ha estado en un momento de bendición y de gloria económicamente, o cuando todo se esté presentando, o como cuando usted quería un carro y el carro llegó, o como cuando usted quería una casa y la casa llegó, o cuando usted quería, aleluya, que sea bendecido y sea prosperado, llegó la prosperación y llegó la bendición. Y cuando nos encontramos en ese mover, en esa gloria, ¿cuántas veces pensamos en Dios? ¿Cuántas veces, aleluya, reconocemos a Dios? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios? ¿Cuántas veces nos abrazamos con ese Dios? Muchas veces nos alejamos y nos olvidamos que el canal, el medio, la fuente de todo eso es Dios. Dice el versículo 2: por demás, el que os levantare de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y usted dirá: hermano José Leal, en su trabajo usted, aleluya, se madruga, le dedica el tiempo al trabajo. Y aquellos que trabajan de noche se esfuerzan para lograr el objetivo que ellos han trazado en su mente y en su corazón, que después de tanto esfuerzo, que después de tantas luchas y tantas calamidades que todas estas personas viven en su momento, ¿quién ha estado allí? ¿Quién ha estado allí? ¿Quién ha estado fortaleciendo? ¿Quién ha estado levantando a esa persona? ¿Quién ha estado dándole pensamientos, aleluya, frescos en su mente,
para que el día siguiente marchen con las mismas actitudes. Si no es ese Dios del cielo, si no es ese Dios que te dice que te conoce, ese Dios, aleluya. Y muchas veces nos olvidamos de todas estas cosas. Nos olvidamos de dónde viene todo. De tal forma nos olvidamos, aleluya, de dónde venimos nosotros. ¿Y por qué hoy yo estoy aquí en este mundo? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué vine a hacer yo a este mundo? Usted y yo estamos en este mundo es porque a Dios les plació. Es porque en su infinita misericordia Dios dijo: es necesario que David esté en el mundo, porque a través de David yo voy a hacer cosas grandes. A través de cada uno de ustedes Dios va a hacer cosas grandes que aún cada uno de nosotros no conocemos ni sabemos, pero Dios lo va a hacer, hermana Yaniri. Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, aunque muchas veces hay pruebas, aunque muchas veces hay dificultades, aunque muchas veces hay dolor y tristeza que se manifiesta en nuestra vida. Pero recuerda algo, hermana, de que en medio de todas esas cosas hay un Dios que te dice: levántate. Hay un Dios que te dice: esfuérzate. Hay un Dios que te dice: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te guardaré. Aleluya. Ese es ese Dios que nos conoce. Conoce nuestras condiciones, conoce nuestra vida. Quizá hoy nosotros anhelamos unos patines, pero Dios dice: para mi hermano José es una camioneta. Porque así son los pensamientos de Dios. Cuando yo comencé en la invasión, mi esposa no quería, pero allí estaba yo, insistiendo. Ella no quería invertir, pero allí estaba yo, hermano. Dejaba donde estábamos y me iba a dormir allá, a destrasnocharme, a pasar más sueño, a pasar tantas cosas allá. Pero hoy tenemos una casa porque a Dios le plació. Y comenzamos con un ranchito, pero Dios dijo: no es un ranchito, es una casa. Es una casa. Quizás lo que tú hayas comenzado en tu vida, o lo que tú hayas comenzado a hacer, no es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que tú quieres para ti, pero lo que Dios quiere para ti es algo mayor. Brinden un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Dice, versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Aleluya. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién es hijo aquí? Levante la mano. ¿Quién no es hijo? Ahora levante la mano. ¿Quién es hijo? Todos somos hijos. Y Dios dice que somos herencia. ¿De quién? De Jehová. Somos herencia de papá. Y como coheredero de su herencia, somos ricos.
pero usted no lo conoce. Muchas veces lo ignoramos, ¿verdad? Muchas veces no le damos la importancia. Yo he vivido momentos difíciles, hermano. Momentos donde me he sentido literalmente dentro de una barca. Y me he sentido como la barca queriendo despadecer, de destruirse, romperse por completo. Y voy a la palabra cuando los discípulos estaban en la barca. Hermano, yo fui pescador de camarón. Y yo estuve en el mar, en el lago de Maracaibo, pescando, hermano. Allí, de madrugada. Y vi cómo los marullos, cómo las tormentas se levantaban en medio del mar, queriendo hacer hundir aquella barca. Literalmente yo vi todo eso. Pero ahora aquí literalmente lo sentí dentro de mí, como esta barca queriéndose partir por completo. Y mis palabras fueron: Señor, tu palabra dice: subiré a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su socorro viene de Jehová. Porque muchas veces pretendemos que nuestro socorro y nuestro pronto auxilio viene de las cosas que nosotros tenemos. Pero número uno, gran error, hermano. Las cosas que tenemos no es nuestro socorro. Yo pensé que vendiendo todas mis herramientas iba a solucionar mi problema, pero no fue así. Se fueron todas mis herramientas y sigue el problema. Muchas veces ponemos nuestras miradas en las cosas materiales, donde muchas veces creemos de que esas cosas van a resolver nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos visto la gloria de Dios? ¿Cuántos aquí han visto el poder de Dios manifestado? ¿Cuántos aquí han visto el milagro de Dios en su vida? Pero muchas veces, en medio de ser testigos del poder de Dios, muchas veces retrocedemos. Muchas veces menguamos de esa fe. Muchas veces nos desviamos de ese conocimiento y nos olvidamos de quién que nos guarda, de aquel que edifica, de aquel que construye, de aquel que es nuestra herencia. Pero recuerda que Dios te conoce, y te conoces tan bien que no podemos engañar a Dios. Pero muchas veces pretendemos engañar a Dios. Creemos que engañaremos a Dios. Nadie puede engañar a Dios, hermano. Recuerda de que Dios, aleluya, te ha permitido tener la vida porque Él tiene un plan contigo. Aunque tú quieras desviarte del propósito, aunque tú quieras irte para donde te quieras ir, aunque tú te quieras marchar para donde te quieras marchar, aunque tú te quieras quedar donde no sabes que debes quedarte, Dios va a sacarte de ese lugar y va a cumplir lo que Él ha declarado en medio de tu vida.
Él lo va a hacer, hermano. Y dice: como saetas en manos de valiente, así son los hijos habiendo en la juventud. Como saetas en manos del valiente. Versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí quiero explicarles una cosa. Cuando la palabra está hablando acerca la aljaba, es un instrumento donde en la antigüedad o en este tiempo también usan para poder almacenar las flechas. Eso es una aljaba donde los indios colocaban sus flechas, y ese material era hecho de un material de cuero y era hecho para almacenar, guardar las flechas. Y quiero decirle en esta mañana que esa aljaba representa: Dios es nuestra protección. Dios es esa aljaba. Dios es esa protección en medio de cada uno de nosotros. Y que esa aljaba colocaban las flechas. Que esta persona iba a la guerra o a cazar. Y a su nombre. Isaías capítulo 49, versículo 1 y 2. Dice, el que lo tenga, por favor. Oíme costa y escuchá pueblo lejano, pueblo lejano. Jehová me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. ¿Desde dónde? De lejana tierra. Desde el vientre. Desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ya Dios tenía un propósito. Y ese propósito es especial. Pero era necesario que Dios guardara en su aljaba, en su protección. Así como cada día usted y yo somos guardados. Guardados de tantas cosas que se manifiestan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así como hay un Dios que nos conoce, hay un diablo que también te conoce. Y así como hay un Dios que quiere lo bueno para ti, así hay un diablo que quiere lo malo para ti. Quiere la destrucción para ti.
Y así como el Dios quiere protegerte y defenderte, así el diablo quiere destruirte y desaparecerte. Oh, pero qué bueno es Dios. Qué bueno Dios que Él me guarde su ajaba. Qué bueno es Dios porque Él me guarda en su protección. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Yo viví una experiencia. Yo me iba con la moto y me fui a hacer un trabajo, pero cuando venía había una buseta parada. Eso fue por Bombazuca. Y yo miré hacia la parte de atrás, pero no vi carro. Y como no vi carro, me metí. Y a lo que me metí venía una camioneta, hermano. No sé cómo hice que aceleré la moto. Y la moto arrancó más rápido. Pero no fui yo. Porque hay mucha gente que en ese momento lo domina el miedo y se paraliza. Pero estoy seguro que ahí Dios fue que me guardó. Y así muchas veces ha sucedido con cada uno de nosotros. Dios nos ha guardado de distintas formas. Y nos ha guardado porque Él nos ha colocado en su aljaba, en su protección. Por eso es que cuando pasan cosas en medio de tu vida, tú dices, wow, de lo que me libré. Aleluya. Por poquito. Pero ¿quién te libró? ¿Quién te guardó? ¿Quién te dijo no hagas ese negocio porque vas a fracasar en ese negocio? O vino en el sentir en tu corazón y tú lo sentiste. Hoy no vayas para ese lugar porque en ese lugar va a suceder algo. Tú lo sentiste en tu corazón. Pero ¿quién lo colocó allí? ¿No fue Dios guardándote? ¿No fue Dios protegiéndote? O como ejemplo, alguien está cocinando y monta su olla de presión, pero tiene el sentir, algo está pasando con la olla de presión, algo está pasando con la olla de presión, y se levanta. Y resulta que la olla de presión tenía un problema, que si no era corregido, iba a suceder algo terrible. Pero ¿quién puso eso en tu corazón? ¿Quién lo puso, hermano? ¿Y quién te protegió en ese momento? ¿Quién te guardó en ese momento? El que te conoce, el que permite que tú respires en esta tierra, el que permite que tú vivas en esta tierra, el que permite que tengas una familia que tienes, el que permite que tengas unos hijos que tú tienes, el que permite que tengas una esposa que tú tienes, el que permite que tengas la riqueza, los carros que tú tienes, ese Dios del cielo, aleluya. Que muchas veces nos olvidamos. Muchas veces nos alejamos de ese Dios. Pero hoy Dios te dice, yo te conozco. Aunque tú te encuentres confundida o confundido, yo te conozco. Aunque te quedes donde quieras quedarte, yo te conozco. Y a su nombre. Dice que Dios le dijo a Satanás, ve y toca todos sus bienes, todo lo que él tiene, todo. Tócalo, haz lo que tú quieras con todo lo que él tiene. Y a su nombre.
yo me imagino que Satanás fue brincando, corriendo de alegría. Voy a destruir todo lo que Job tiene. Y cuando destruya todo lo que Job tiene, Job va a adorarme a mí. Pero se equivocó. Se equivocó. Se equivocó, pueblo. Él pensaba que ya estaba ganado. Él pensaba que ya tenía todo solucionado. Que aquel que era temeroso, recto, apartado del mal, ya no iba a ser esa persona. Y a su nombre. Aleluya. Pero lo que Satanás no sabía, que Dios lo había colocado en su aljaba. Aleluya. Ya Dios lo había colocado en su aljaba. Ya Dios le había colocado esa protección. ¿Sabe por qué? Porque Dios conocía a Job. Dios conocía en lo más profundo de su corazón que Job no iba a dejarlo. Aunque perdiera lo que perdiera. Y usted y yo podemos saber y darnos cuenta que al final Job nunca blasfemó contra Dios. Lo que vivió y aconteció en medio de su vida, eso no hizo arrancar de su corazón la integridad que él tenía con ese Dios. Ese Dios que lo conocía. Por eso que nada ni nadie va a separarte de ese Dios. Porque aunque Jonás se quiso ir a Tarsis, Dios lo llevó nuevamente a Nínive. Aunque muchas veces nos queramos ir a otros lugares y no hacer la voluntad de Dios, Dios te va a traer nuevamente y te va a llevar al lugar que Él quiere que tú estés. Alaba a Dios en esta mañana. Alaba a Dios. Quizás estás viviendo un momento difícil. Quizás algo esté aconteciendo en medio de tu cuerpo. Y quizás usted se ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te sirvo, Dios, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Es porque Dios quiere que tú nunca te olvides quién es Él. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Papomán dice, Mito Torres, el cantante de Chapeta, dice uno de sus testimonios y dice, en un cántico que él canta, y dice, me llamabas con lazos de amor, pero más no te escuchaba porque estaba en la perdición. Pero no sé si muchos conocen el testimonio de él. Dice en su testimonio que Dios permitió que él viviera una experiencia, y la experiencia que él vivió no fue agradable. Él vivió una enfermedad llamada sífilis, y no solamente la tenía él, sino que se las transmitió a su compañera. Y de esa forma Mito Torres vino a los pies de Cristo. Y a su nombre. Porque Dios conoce a todos. Dios nos conoce. Y Dios quiere
que nosotros entendamos que Él es nuestra protección. Como esa aljaba, cada día Él es en medio de nuestras vidas. Quiero hablarle acerca también del arco. El arco es el armamento que usaban aquella gente para impulsar la flecha. Y quiero decirte que ese arco representa, el arco del Señor se interpreta como el Espíritu. Representa como el Espíritu Santo. El arco representa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Yo los invito a que vayamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Gloria al Señor. Alaba a Dios que Él es bueno y que Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. San Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el arco que representa el Espíritu Santo. Es el que nos enseña todas las cosas y os recuerda todas las cosas que fueron dichas. El Espíritu Santo. Cuando yo me recién convertí, en ese momento yo tenía 23 años. Era un joven todavía, aunque sigo siendo joven, pero era más joven. Y en ese tiempo estaba sonando una música, un reggaetón, hermano, pero también estaba sonando una alabanza, creo que tenía el mismo sonido. Y yo salgo por la puerta y yo creía que estaba sonando esa alabanza, hermano. Y yo vengo cantando. Y cuando aparece un hermano, dice: hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Hermano, usted está cantando música mundana. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Yo dije: ay, Dios mío, Padre, perdóname. Pero yo creía que estaba cantando la alabanza, pero no era la alabanza. ¿Ve? El diablo va a hacer confundir tu mente. Va a hacer confundir lo que tú has creído. Y te llevará cosas que te van a hacer ver que son iguales, pero no son. Te vas a sentir cómoda o cómodo, pero es una gran realidad que no es así. Quizás tú te encuentras en esa condición y quizás el enemigo te ha dicho: dale, sigue, que es así. Ese es el ritmo, ese es el son. Dale, que por ahí va. Y a su nombre, alábale que Él vive. Bríndale un fuerte aplauso a Dios.
Así como hay un Dios que quiere las bendiciones para ti, recuerda que también hay un Satanás, un diablo, que quiere también lo malo para ti. Y recuerda que él se ha encargado de desbaratar, de destruir lo que Dios comenzó a edificar en ti. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios ha venido edificando y construyendo algo valioso en tu corazón. Pero como Satanás conoce, escuche bien, allí mismo en Job dice que ellos iban y se presentaban ¿a quién? A Dios. Pero cuando ellos iban, dice que en medio de ellos iba ¿quién? Satanás. Satanás iba en medio de ellos también. Y estaba en las reuniones donde estaba Dios, también estaba Satanás. ¿Y cuál es su función allí? Sembrar lo malo, dañar el corazón, corromper el pensamiento. Por eso que Dios le da un freno a él, le da una cachetada y le dicen: ¿cómo tú vas a hablar de mi siervo Job así? No has considerado a mi siervo Job. Satanás cada día quiere pervertir tu corazón, quiere desviar tu pensamiento, porque él sabe que haciéndolo él va a lograr arrancar una vida de la salvación. Pero hoy tú no debes seguir permitiendo eso. Hoy tú debes entender y comprender que hay un Dios que te conoce, y que ese Dios que te conoce es el que quiere protegerte y guardarte de lo que Satanás ha planeado para tu vida. Recuerda que Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que Dios te guarde y tu fe no falte. ¿Cuántas veces Satanás no ha pedido para zarandearte a ti, para desviarte del propósito, para desviarte de esa visión? ¿Y cuántas veces Dios no ha intercedido? ¿Cuántas veces Dios no ha intervenido y no ha permitido que Satanás toque tu cuerpo? Quizás has perdido muchas cosas, pero lo que Dios no permitirá a Satanás es que toque tu vida, porque tu vida le pertenece a Dios. Él permitió de que tú nacieses en este mundo. Él fue el que le suplió todas las cosas a aquel vientre que permitió que tú vinieras a este mundo. Pero triste y lamentable, el diablo te ha llevado a diferentes lugares, haciéndote creer que ese es el mejor lugar para ti, que la casa de Dios no es el lugar que tú debes tener. Pero recuerda que Dios te conoce y que Dios hoy te tiene para un propósito grande, para un propósito grande, hermano. Dice en el libro de los Salmos,
capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, medita bien por dónde se ha desviado tus pasos, por dónde se ha desviado tus caminos, en dónde te encuentras en este momento, en qué valle estás, en qué valle te encuentras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dijo. ¿En qué valle te encuentras? Porque dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que si yo no habito en su presencia, si yo no habito en su palabra, no voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero la pregunta es: ¿por qué no estás habitando? ¿Por qué no habitas? Si Dios te está diciendo que morarás bajo la sombra del Omnipotente. Recuerda de que Dios ha venido guardándote, de que Dios te ha guardado en su aljaba. Porque Él quiere protegerte de aquellos que te quieren hacer daño. Sí, porque hay muchos que te quieren el mal y desean el mal, mientras que otros desean el bien. Y hay una lucha continua donde siempre lleva la de perder. Quizá usted dirá: ¿por qué? ¿Por qué vivo tan derrotado? ¿Por qué vivo sin fuerzas? Me siento cansado. Ya no tengo el deseo de avanzar. ¿En qué lugar tú estás habitando? Y a su nombre. Quiero hablarle también acerca de la flecha. La flecha representa la palabra de Dios y la palabra profética que ha sido hablada, y los creyentes en Cristo Jesús somos la flecha que Dios quiere usar. Los creyentes en Cristo Jesús somos esa flecha. Eso quiere decir, hermano, que usted es una flecha. Usted es una flecha. Y esa flecha está en la aljaba de Dios. Y que cuando Dios saque esa flecha y la coloque en el arco, esa flecha irá a donde Dios quiere que vaya. Por eso que he venido a decirte en esta mañana que debes prepararte, hermano. Debes prepararte y creer a ese Dios del cielo. Colócate de pie en esta mañana.